Hola, 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 hola. Valencia, muy buenos días, Carabobo. Bienvenidos al programa que te va a cambiar la cara de hoy miércoles. Te va a cambiar el ánimo también. Si estás decaído, aquí te vamos a subir el ánimo, te vamos a subir la bilirrubina y te vamos a activar para que enfrentes el día con buena energía. Hoy vamos a tener un miércoles muy entretenido y sobre todo vamos a estar activos con lo legal. Nos va a acompañar la doctora Tamaut González. Las 8:13. Mientras más chinos, más franceses. 7. De vuelta. 7. A las 7. Yo creo que ya nos tenemos que despedir. Sí. Mira, ya está con nosotros la doctora invitada, ¿no? Anfitriona, que nos viene a ilustrar sobre la parte legal en nuestra sección de los miércoles, la ley y el orden. Buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días, Manuel. Buenos días a todo el equipo del taxímetro a través de Network. Bueno, feliz de estar nuevamente este año con ustedes. Por supuesto, bueno, con los mejores deseos de un venturoso y próspero año 2026. Sí, señor. Bueno, nosotros hoy vamos a estar conversando con ella sobre algunos mitos de la ley, ¿no? De lo que yo lo estaba diciendo ahí. La idea de que ella esté aquí con nosotros es la asesoría, que usted se prepare, también pueda ponerse en contacto con ella para que no le agarre un abogado, que hay bastantes por allí que le dicen, mira, no, dame acá adelante y yo te resuelvo eso, y resulta ser que no, ni lo ve los reales, no lo ve más, y entonces se pierde toda. Y entonces dicen que los abogados son malos, ¿no? Fue usted que cayó en las garras de uno, y por eso es que nosotros estamos conversando con ella hoy, y ella está todos los miércoles. Este es el primer, la ley y el orden de este 2026. Feliz año. Sí, feliz año. La venta de propiedades por WhatsApp o documentos privados en Venezuela. Vamos para que usted nos hable de eso, porque a veces dice una notaría ahorita no baja de $150, ¿no? Según el documento. Sí, no, lo que ocurre es que aquí tenemos que diferenciar que lo que es un documento privado y un documento protocolizado para efectos de ventas de inmuebles. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, bien es cierto que el TCJ hace como unos 2 años, creo, emitió una jurisprudencia donde es válido el documento privado entre las partes. ¿Qué quiero decir con el documento privado entre las partes? Que solo surte efecto para ambas partes, comprador y vendedor. ¿Ok? No surte efecto, frente a un tercero. Okay. Entonces, ese documento privado se elabora o se da entre quien desea vender o quien desea comprar. ¿Ok? ¿Para qué? Porque ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces hoy en día, para nadie es un secreto que los gastos arancelarios para registrar un inmueble son bastante elevados. Sí, señor. Y entonces a veces la gente no solamente tiene que reunir el dinero para adquirir un inmueble, sino que además también tiene que tener el dinero para protocolizarlo. Entonces, una manera de asegurar la venta mientras esa persona pues lleva o reúne la cantidad de dinero necesario para realizar esta protocolización, como una manera de no perder la oportunidad de adquirir o de vender, entonces se establece el acuerdo de llevar a cabo un documento privado. O sea, ahora, ¿cuál es mi recomendación? El documento privado, si bien es cierto, de alguna manera inicialmente te permite asegurar la compra o venta de ese inmueble. O sea, la gente no puede dejar pasar la oportunidad de protocolizar más adelante o de registrar ese documento o el documento de compra-venta ante el registro inmobiliario correspondiente. Ya. ¿Ok? Porque claro. Vuelvo y repito, o sea, ese documento surte efecto entre ambas partes. Lo quiero reiterar porque a veces la gente cree que porque tiene un documento privado ya tiene la titularidad de ese inmueble, y no es así. O sea, eso simplemente es una negociación que usted está haciendo entre los dos. Pero es importante aclarar que deben hacer el registro correspondiente ante el registro inmobiliario que toques de acuerdo a la jurisdicción donde esté ubicado el inmueble. Fíjate que sí, bueno, no, y también para el dinero, porque cuando eso no es de palabras, o sea, para plasmar las palabras en la
en el documento, sino porque si va a haber una compra-venta o una transacción ahí, uno va a entregar un dinero para el amarre, lo que dicen uno, bueno, te voy a amarrar, a veces el propietario no tiene los documentos al día tampoco, que de repente tiene que pagar la cédula catastral, entonces dice, bueno, te voy a recibir el dinero para pagar los documentos y ponerlos al día y poder hacer así la venta. Sí. Y ahí, ¿qué característica tiene que tener este documento privado? O sea, Sí, ¿es necesario un abogado? Obvio? Sí. Debe ser visado por un abogado, necesariamente. Y las características son exactamente iguales a las de un documento que usted va a protocolizar. O sea, lleva toda la descripción del inmueble, toda la descripción de las partes, todo lo que corresponde, digamos, si está libre de gravamen, es decir, si no tiene ninguna hipoteca sobre ese inmueble. Las características y la redacción de ese documento es exactamente a un documento que usted va a registrar ante el organismo correspondiente. Lo que te hablabas hay algo que también se llama, que es lo que nosotros llamamos como la garantía de la venta, que también se hace muchas veces para lo que tú acabas de decir, o sea, como para comprometer a ambas partes en esa venta o en esa compra. Y sí, también a veces ocurre, yo el año pasado justamente tuve como 2 o 3 casos de que para tú gestionar a veces esos documentos, porque bueno, está de más decir que todo inmueble debe estar, por supuesto, con su ficha catastral actualizada, debe tener las solvencias municipales al día, entonces los servicios básicos al día. Entonces, bueno, todo eso a veces conlleva gasto y conlleva dinero para quien está vendiendo. Claro. ¿Ok? Entonces, a veces pues se tranza, como se dice en criollo, esa modalidad de dar una parte adelante para que entonces el vendedor le permite realizar toda esta serie de gestiones que tiene que pagar y quizás hacer entrega más o la tradición más rápido del inmueble. También es importante acotar que cuando se hace una garantía de compra, siempre se establece un lapso. Porque, no es que yo voy a comprar y entonces yo te voy a dar a ti, 3 meses para que pongas el apartamento al día. Claro. O sea, generalmente hay un lapso que se establece entre las partes para llevar a cabo, tomando en cuenta también el tiempo que conlleva sacar una solvencia municipal, el tiempo que conlleva sacar una ficha o cédula catastral. Entonces, en esa medida se establece el lapso para hacer la tradición del inmueble. ¿Y qué recomendación en ese caso, doctora? ¿Cuánto se tarda poner el apartamento o el inmueble al día? Bueno, eso depende, valga acotar aquí, de las alcaldías. Bueno, pero esos trámites de los municipios. Pero sí, generalmente son rápidos. Sin embargo, bueno, a veces se puede tardar 15 días, 20 días. Okay. O sea, dependiendo. Por eso te digo que dependiendo de la alcaldía. Hay alcaldías que son un poco más rápidas que otras. Los documentos son más expeditos. Entonces, dependiendo pues de la municipalidad, es el tiempo que conlleva el realizar todos estos trámites. Pero es muy importante también que la persona cuando vaya a adquirir un inmueble se cerciore de que realmente, o sea, en la tradición del inmueble también reciba toda esa documentación que yo estoy haciendo ahorita énfasis. Claro. Yo, por ejemplo, también, muy en lo particular, generalmente cuando yo tengo un cliente que va a adquirir un inmueble, yo me movilizo hasta el registro previamente, voy y reviso en el registro si ese inmueble de verdad existe y está registrado a nombre de la persona que está vendiendo, claro, porque se han dado muchos casos también. Entonces uno verifica que ese inmueble ciertamente no tenga ningún gravamen encima. Entonces ya, por ejemplo, yo le puedo decir a mi cliente, que es el comprador, mira, si no hay problema, puedes adquirir el inmueble. ¿Qué recomendación de su parte o le sugiere a los que están escuchando del tiempo en ese documento privado de compra-venta? ¿Cuánto es lo recomendable que se le coloque a 90 días, 120 días? Sí, bueno, generalmente yo doy 60 días.
¿verdad? 60 días sí, continuos. 60 días continuos. Y por eso digo, por eso va a depender mucho del acuerdo en el que lleguen entre las partes. Okay. Por eso es que el documento privado te da esa flexibilidad. Porque, digamos, o sea, tú comprador, yo vendedor, entonces, bueno, yo me pongo de acuerdo contigo, mira, yo quiero que me des un mes, en 2 meses yo te entrego el inmueble. Okay. ¿Entiendes? Entonces eso va a depender mucho del acuerdo que se lleven también entre las partes. Vamos a hacer una pausa. Ahora la visión que nos une. Bueno, son las 7:33 de miércoles 21, miércoles legal de la ley y el orden. Estamos de vuelta en el taxímetro. Está nuestra coanfitriona, la doctora Tamaú González. Ya saben, para las redes sociales, doctora, para que ya la gente se vaya familiarizando. Y bueno, cualquier pregunta, ahí está. Tamaud González y bueno, mi número de teléfono 0412-888-0990. Para cualquier asesoría, usted, no, mira doctora, yo quiero hacer esto, ¿qué tengo que hacer? No, tampoco así, ¿verdad? Porque nosotros somos así, el venezolano, díganos todo que yo lo hago, no se preocupe. Sí, no, y tú sabes también que hay muchas personas que, valga acotar, no doy asesorías telefónicas. Ajá. Simplemente, bueno, establezco el contacto. ¿Por qué? Porque siempre es importante, primero a mí me gusta ver a la gente, ver con quién estoy conversando, con quién estoy tratando. Y además que no es lo mismo pues dar una asesoría por teléfono que dar una asesoría personal. Claro. Porque inclusive allí pues usted me puede traer los documentos que tiene en mano en ese momento. Yo con muchísimo gusto pues reviso, los asesoro. Y por eso es que me gusta dar asesorías personales, así no es. telefónicas. Ah, importante. Y estamos conversando sobre los documentos privados, ¿no? De compraventa. Eso también aplica para los carros, doctora. Sí. Lo que pasa es que en la modalidad de los carros, ya va, pero yo quería responder la pregunta que dejaste al aire. Ya vamos a entrar ahí. No, era para ver si eso no, mismo... no, sí aplica, pero en el de los carros es como más sencillo, porque realmente el registro de una venta de vehículos se realiza a través de las notarías. Ok. ¿Entiendes? Entonces, no necesita registro. No, no es a través de las notarías. Y bueno, y valga acotar también que hoy por hoy, también eso se hace de manera digital. La venta de carros, la venta de vehículos. ¿Qué tal? Buenísimo. Bueno, fíjate, estamos conversando con ella sobre esos documentos privados y quedó una pregunta pendiente sobre si no se cumple en el tiempo establecido la venta completa, ¿no? Total del inmueble. Sí, ¿qué ocurre? Como dije al inicio, es decir, un documento privado reúne todas las características de un documento que usted va a protocolizar. Entonces, en ese mismo sentir, se establece una cláusula penal, ¿ok? Una cláusula penal donde, como su nombre lo indica, se penaliza a la parte que incumpla con el contrato, porque recuerden que ustedes, les recuerdo pues que un contrato pues es un acuerdo entre las partes. Entonces, se establece una cláusula penal, donde si una de las dos partes incumple, si una de las dos partes incumple, entonces acarrea una penalización pecuniaria, ¿ok? Claro. De una de las partes. Por ejemplo, si el comprador no cumple con los papeles, o se hizo el loco, en este caso el vendedor, o el comprador no tiene el dinero para cumplir en el lapso, terminar de pagar, eso también ahí se puede aplicar, o puedes pedir una extensión. Bueno, es que por eso te digo, como es un acuerdo, entonces depende. Pues ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si el vendedor se pierde y usted no lo ve más, entonces ahí aplica. Sí, señor. O sea, la cláusula penal. E igual, pues. Ajá. Pero si el comprador
también no cumple con esa parte que ya el vendedor acordaron que había un lapso establecido para dar esa segunda parte del dinero, y entonces resulta que a última hora le dice, no, mire, lo que pasa es que resulta que no me llegó, no salió. Entonces, ahí aplica esa cláusula penal. Mira, saludos a Soraya, que está en sintonía. Por acá el Potrillo nos escribe: buenos días, Manuel, bendiciones, gracias por tu programa y canal informativo. El sábado 24 de enero en el Teatro Café, especial de Pedro Fernández. Un especial de Pedrito. Oye, vamos a ver si invitamos ahí al Potrillo, que él va a cantar ahí el 24, dedicado a Pedrito Fernández. Saludos a los amigos de Inversión, buen día. Inversión hace... Bendiciones también para ustedes. Inversión ACMF. ese es un nombre. Bárbaro. Ajá. Acuérdense que estamos a través también del 0412-084-2708. 0412-084-2708 para cualquier pregunta que le quieran hacer a la doctora Tamó González en este marco de la sección La Ley y el Orden, hoy miércoles legal. Ajá. En ese caso de la cláusula penal, ¿qué se coloca allí o qué se debe colocar allí? Porque de repente dice, mira, dame, si usted no cumple, le vamos a quitar, pierde el avance que dio el amarre. Sí, generalmente se establece un monto para resarcir el daño, porque realmente es un daño y perjuicio que se le ocasiona a una de las partes cuando tú no concretas esa compra o esa venta. Entonces, generalmente se coloca o bien un porcentaje del monto total acordado, ¿verdad? O bien se coloca, generalmente se coloca un porcentaje. No hay algo establecido. Del monto, no. Ahí sería un acuerdo. Eso también es un acuerdo, sí, porque de repente a lo mejor yo vengo y coloco, bueno, no, si mira, si no me cumples, me tienes que resarcir el 50% de la venta. Entonces yo, no, mira, el 50% no te puedo dar. Claro. ¿Entiendes? Porque, bueno, no sé qué me pueda pasar. Pero en ese caso no es de lo que dio. No, se establece un porcentaje, un acuerdo, sí. O sea, por ejemplo, si usted que me ha hecho esos documentos privados en el 2025, el porcentaje allí, por ejemplo, si yo doy, el inmueble vale $10,000, yo doy 2,000 para amarrarlo. Esa cláusula no va hacia los 2,000, en el caso de que yo incumpla. No, va quizás hacia el monto total, pues, ya, del inmueble, sí, dependiendo, sí, por eso depende. Por eso es que esa cláusula penal es, es delicada y es fuerte. Claro, pues yo puedo perder los 2,000 y tengo que pagar un poco más. Y tienes que pagar un poco más. Hay que ser consecuente, ¿vale? Póngase la mano en el corazón. Sí. Ya, conversamos sobre los documentos privado. También quería comentarte que esa modalidad también de documento privado a veces se da mucho entre familias. Claro. ¿Entiendes? Entre familias. Yeah. ¿Por qué? Porque de repente hay una mamá o unos padres que de repente le quieren asegurar ese inmueble a un hijo en particular. Ajá. Entonces, también se da esa venta, ese documento privado entre padre e hijo. Pero entonces allí es donde yo recomiendo que con más razón tienen que protocolizar y registrar con la mayor brevedad. Porque, ¿qué ocurre si usted hace un documento privado entre padre e hijo? Y ese papá o esa mamá fallece. Entonces, a juro, tú tienes que hacer la declaración sucesoral. Ahí se pierde ese documento. Y entonces ahí se pierde ese documento. Importante hacer eso sobre esos documentos, protocolizarlo lo antes posible después de la firma, ¿no? Sí. En ese documento privado, para seguir ahondando un poquito más, ¿es necesario algunos testigos? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Aparte de tener un abogado, sí, a veces hay quienes manifiestan tener testigos, pero no necesariamente, porque realmente el documento privado es como intuito persona, o sea, es decir, entre tú y yo, comprador y vendedor. Importante eso. Así que bueno, ya saben, cualquier información adicional, ahí está en las redes sociales, en YouTube, ahí la están colocando las redes sociales de la doctora Tamaú González. Vamos a hacer una pausa y a regreso
vamos a hablar sobre, en materia civil, hasta que no, vamos a hablar sobre ese mito peligroso que deja muchos sin propiedad real, ¿no? Sobre el concubinato. Ajá, que dice, no, yo estuve con él y ahora yo soy la dueña. El concubinato. ¿A ti te pasó eso? ¿No? Te querían quitar la casa. Pero bueno, eso va a ser a regreso. Oye, los 7:43, ya venimos. Destination. Ahora la visión que nos une. De vuelta, después de este refrescamiento, ¿no? Para las personas que están ya en sintonía y muy pendientes de en este nuevo espacio o el nuevo tema que les vamos a llevar a continuación, que trata de la unión estable de hecho, lo que llaman el concubinato versus matrimonio. Por acá nos escriben que si hay una creencia muy fuerte sobre cuánto tiempo debo pasar o cuánto tiempo debo estar viviendo con la persona para tener derechos sobre los bienes de la pareja. Ay, Dios, ¿viste? Eso es, sí, y eso es más que todo para las mujeres, pero nosotros los hombres no estamos pendientes de eso. Ni tanto. Pero las mujeres dicen, ay, ¿cuánto tiempo debo estar? 1 año, 2 años para quitarle todo. Sí, sí. Así que bueno, doctora, estamos conversando con la doctora Tamao González, nuestra coanfitriona de los miércoles en la sección La Ley y el Orden. Ajá, eso es así. Sí, no, mira, primero tú sabes que desde la unión estable de hecho está establecida, ¿verdad? En nuestra Constitución, o sea, en nuestra Carta Magna, estableció que las uniones estables de hecho se equiparan al matrimonio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que se equiparan al matrimonio? O sea, que tienen todos los mismos deberes y derechos que tiene una persona que contraiga matrimonio. Okay. En lo particular nunca estuve de acuerdo porque eso de alguna manera pues o no he estado de acuerdo con eso porque eso pierde o sea, el matrimonio pierde su institucionalidad como tal, porque la gente hoy en día le da lo mismo vivir en pareja que contraer matrimonio, porque los derechos son iguales. Entonces, una vez que los derechos son los mismos, claro, tú adquieres, o sea, las personas que viven en unión estable de hecho, desde el primer día que comienzan a convivir con esa pareja, o sea, ya tienen derechos ambos y deberes igualitos que el matrimonio. Primer día. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es muy bueno aclararlo. Las uniones estables de hecho también tienen que estar registradas. Por eso digo que a veces no tiene sentido el que la gente no contraiga matrimonio como debe ser. Claro. ¿Por qué? Porque para tú establecer una unión estable de hecho, igual tienes que ir al registro. Ah, ok. ¿Entiendes? Igual tienes que hacer un documento a través del registro. Ajá. ¿Entiendes? Igualito tienes que llevar testigos que evidencien que tú vives en concubinato, lo que llamamos concubinato, con esa persona. O sea, tiene que haber un registro. No es que usted va a pasar 20 años viviendo con una persona, ¿verdad? Y resulta que usted jamás registró que usted convivía con esa persona sin estar casada, y entonces luego usted va a venir a exigir deberes y derechos. En ese caso no tiene derecho a nada. Quizás, o sea, eso pudiera acarrear, qué sé yo, una situación de juicio, de demanda. Claro. Yo recuerdo que una profesora de Derecho Civil, muy querida, la puedo decir que es la profesora Eloísa Sánchez, una tremenda catedrática de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra ilustre Universidad de Carabobo. Ella decía, mire, ustedes tienen que, a veces para demostrar, o sea, tiene que salir el marido, que lo vea el vecino regando las maticas en la mañana, decía, sacando el perro, o sea, porque eso de alguna manera evidencia la convivencia, ¿entiendes? Con esa persona. Entonces, por eso te digo que realmente, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando te vas a casar? Tienes que ir a un registro, tienes que llevar testigos, tienes que hacer todo eso. Igualito tiene que hacerlo las personas que tienen una unión estable de hecho. Claro. Tiene que demostrar
y la convivencia. Y si tienen los mismos derechos, si esa relación se evidencia que usted estuvo 3, 4, 5 años, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero usted tiene la evidencia de que usted vivió en concubinato o en unión estable de hecho con esa persona, por supuesto que tiene derecho a los bienes, tiene derecho a todo lo que esa otra parte, lo que su pareja posea. Oye, y en ese caso de que tiene todo el derecho, por ejemplo, yo quiero estar con una persona, vamos a meternos a vivir juntos. Yo puedo hacer, ¿cómo es que se llama eso? De mis bienes puedo registrarlo para evitar que esa persona venga a quitarme todo. Sí, correcto. Es que por eso te digo que como la Constitución igual lo equipara al matrimonio, es igual, eso es lo que se denomina capitulación. Ok. Tienes que hacerlo. Igualito ocurre en este caso. Ahora bien, es importante aclarar que para llevar a cabo una unión estable de hecho y se evidencie que realmente es un concubinato que tiene ambos tienen que estar solteros. Es decir, si usted es un hombre casado, ¿verdad? Y resulta que usted dejó y abandonó a su esposa y se fue a convivir con otra persona y tiene 10 años conviviendo con esa persona, pero resulta que usted nunca se divorció, no se da la unión estable de hecho. Es decir, usted tiene que estar soltero, viudo o divorciado. ¿Ok? Y esos son también requisitos que te exige el registro para tú poder demostrar la convivencia y la unión estable de hecho. Porque hay gente que te dice, no, lo que pasa es que yo vivo en concubinato, pero él se separó de la esposa, no, hace como 15 años. Mire, usted puede tener 20, pero si esa persona está casada, usted toda la vida fue su amante. ¿Verdad? Sí. ¿Viste? Ahí viene un problema. Sí, ¿no? porque ahí no se establece la unión estable de hecho, porque, vuelvo y repito, uno de los requisitos que para establecer la unión estable de hecho tiene que estar viudo, divorciado o soltero. Entonces, como ocurre hoy en día en muchas parejas, muchachos jóvenes, sí, vale, o sea, solteros, que entonces les da por comenzar una convivencia y entonces, bueno, ellos sí tienen, digamos, como ese derecho, pero eso es bueno aclararlo porque hay gente que cree que porque tiene 20 años viviendo con una persona, tiene igual derechos y todo lo demás. Eso estaba en discusión recientemente pero es que si la persona está casada, ya no existe la figura, claro, ya no existe la figura de unión estable de hecho. Toda su vida fue su amante, ¿viste? Exactamente. Interesante esto, de verdad, porque hay mucha gente que, bueno, yo he visto en la doctora Polo que pasa mucho eso, que dice, no, pero es que yo tuve 30 años, le parí 3 hijos. Y en ese caso los hijos sí. No, los hijos son otra cosa. Es otra cosa. Sí, los hijos son otra cosa. Los hijos sí tienen acceso a la herencia. Sí, cómo no. Bueno, nosotros sí, mira, podemos ir a identificar o esperamos un minuto más. Sí. Sí. No, porque vamos a hablar sobre eso, de la herencia, ¿no? De los niños, de los hijos, ¿no? De los hijos nacidos fuera del matrimonio. Sí. Porque está hablando del ¿cómo se llama? Del concubinato, que no se registró, ¿verdad? No se hizo su protocolización debida. Entonces, esos hijos están fuera del matrimonio. Sí, no, sí, pero esa es otra materia y es otra cosa, realmente. No, claro, sí, pero los hijos son otra cosa. Pero si están fuera del matrimonio, si tienen menos o tienen igual derecho a la herencia de su papá o de su mamá. Sí. Vale. Por acá nos escribe saludos cordiales a todos, buenos días a MALB. Saludos también. Bueno, son las 7:55. Todavía 54, nosotros vamos al regreso, seguir conversando con la doctora en el marco de la sección de los miércoles, la ley y el orden, sobre este tema de la herencia de los hijos fuera del matrimonio o los que nacieron en concubinato. Identificamos. Bueno, ya son las 8:04 de este miércoles de la mañana, miércoles temprano. Desde las 6:30 estamos activos con ustedes y ya conversando con nuestra coanfitriona del día de los miércoles en la sección La Ley y el Orden, la ley y el orden.
donde está la doctora Tamaú González, ya saben, en sus redes sociales, en el Instagram, abo, así, ¿no? Sí. A-B alta O, de abogado, abo.Tamaú González. Por ahí está en YouTube, ya lo están colocando, ya saben. Conéctense a través de Somos Network 99 en YouTube, se suscriben, le dan la campanita. Y en Instagram también estamos transmitiendo en Instagram, network.bzla. ¿En dónde más estamos transmitiendo? En TikTok, el Taxímetro Radio Podcast. Ahí en Taxímetro Radio Podcast, en TikTok, ¿no? Se pueden conectar también. Así que bueno, cuando pasa eso, que no legalizaron y entonces el concubinato y quedó toda la vida siendo la amante. Yo he visto casos de esos reales. Yo he visto casos de esos reales que después vienen, bueno, mira, yo soy la mujer. Sí, no, señor, él nunca se divorció. Sí. Ay, santo Sí. Dios. Y ahí no tiene nada que reclamar. Pero los hijos sí. Sí, los hijos son otra cosa. Los hijos sí tienen derecho. Iguales o más o No, menos. igualitos. ¿Verdad? Igualitos. Así no Entonces, se ¿sabes haya qué? reconocido, doctora. No, lo que pasa es que en Venezuela, o sea, existen dos maneras, creo que esto lo dimos en una oportunidad, es decir, está la herencia mejor dicho, la sucesión testamentaria y la otra sucesión, ¿verdad? Ajá. Que es la que te corresponde por derecho, Ok. que se denomina la sucesión la legítima. Entonces, como la primera lo indica, es por testamento, expresamente por testamento Ok. queda. Y sin embargo, si a los padres, por ejemplo, dejan un testamento a sus hijos concebidos dentro del matrimonio y aparece a posteriori un hijo fuera del matrimonio, ese hijo tiene derecho a exigir también la parte de la herencia que le corresponde, aun cuando no esté dentro de ese testamento. Y si no tiene el apellido, ¿cómo hace en ese caso? Bueno, tú sabes que generalmente esos son casos a veces hasta de juicio, donde tienes que demostrar de alguna manera que tú eres hijo de esa persona. Bárbaro. Entonces a veces inclusive llegas hasta por pruebas de ADN Claro. y todas esas cosas para poder demostrar que ciertamente eres hijo. Tiene que Pero tener en cuanto a bastante plata el papá. Sí, pero en cuanto a los derechos, sí, son exactamente iguales que los hijos concebidos dentro del matrimonio. Mira, O sea, pues. ahí no hay discriminación en esa parte. ¿Verdad? Oye, y qué importante eso saberlo sobre esta herencia de los Sí, porque niños. fíjate que inclusive yo tuve un caso hace muchos años, donde los hijos que estaban fuera del matrimonio eran más que los que estaban dentro del matrimonio. Y resulta que no sabía, o sea, la esposa nunca supo que existían esos otros hijos. Y en el momento del sepelio aparecieron toditos. Ay, Dios. ¿Tú te imaginas? O sea, los propios y los no propios, pues, o sea, aparecieron todos. Y eso, bueno, eso trajo, por supuesto, eso conllevó una situación bastante fuerte como familia, pues, pero no había ni modo. Había que, porque fíjate que inclusive, aun cuando se dé la declaración sucesoral con los hijos dentro del matrimonio y existen hijos fuera del matrimonio que no entraron en esa declaración sucesoral, ese hijo fuera del matrimonio puede hasta impugnar la declaración sucesoral en el CENIAT, que es la que se hace a través del CENIAT. Bueno, ahí está. Para que vean, eso sale en las novelas, eso se ve en las novelas también. Mira, por acá nuestra asistente de producción, la licenciada Yanire López, que tiene una pregunta que le está... Adelante, Yanire. Buenas. En el caso de que el padre no quiera reconocer al hijo y esté fuera del matrimonio por parte de un amante y ambos padres fallecen, ¿la herencia que queda le corresponde a la hija legítima o aquel que tampoco pudo ser reconocido puede formar parte de esa herencia? Sí, bueno, como lo acabo de explicar, tiene que demostrar de alguna manera que es hijo, o sea, que también era hijo, mejor dicho. ¿Entiendes? O sea, tiene que demostrar esa consanguinidad, o sea, con el fallecido para poder tener derecho a esa herencia.
porque vuelvo y repito, los hijos fuera del matrimonio tienen los mismos derechos que los hijos dentro del matrimonio, solo que tienen que demostrar. Claro, hay papás, digamos, que son como un poco más responsables, entre comillas, y reconocen a motus propio esos hijos fuera del matrimonio, pero también hay papás que no solamente son irresponsables al tener hijos fuera del matrimonio, sino que tampoco les dan lo que se llama hijo reconocido. Pero es que hoy en día, o sea, esa figura no existe. O sea, hoy en día tanto los hijos naturales como los hijos reconocidos tienen los mismos derechos. Oye, y un hijo, en ese caso, el hijo inclusive puede exigir que sea reconocido y que le den el apellido. Después que mueren, ¿no? No, ¿verdad? No, No. pero sí puede demostrar Claro. que era hijo, pues. Ya. Por eso vuelvo y repito, o sea, ahí lo que vale demostrar es que realmente existía ese parentesco entre ellos, ¿entiendes? Porque el que no tenga el apellido no quiere decir que no sea hijo. Claro, y no claro. quiere decir que no tenga derechos. Qué interesante esa situación que se vive, que bueno, se ha vivido mucho en Venezuela. Sí, sobre todo, digamos que en los tiempos de antes, porque Claro. hoy en día es precisamente como nuestra legislación ha cambiado muchísimo también a lo largo del tiempo, y nuestra legislación pues de alguna manera ampara hoy en día más a los hijos, ampara más a la familia como institución. Entonces precisamente eso ha disminuido bastante porque, o sea, no es fácil, digamos como que otrora tiempo. Yo tengo un tío que tuvo 15 hijos dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Tiempo de antes. 15, no, sí, creo que son como 14. Y por fuera, o sea, tuvo otros cuantos. Bárbaro. Entonces, y todos llevan su apellido. Todos. Los de afuera también. Los de afuera también. A todos les dio su apellido. Entonces, por eso te digo, pero eso fue, te estoy hablando de hace 20, 30 años atrás. Entonces, pero hoy en día yo creo que también es difícil para un hombre, o sea, dedicarse a tener hijos por fuera, por situación, por todo, pues. Entonces, eso también ha variado bastante. No, y la alimentación no lo ayuda. Es la manutención. Ese punto lo vamos a tocar para ya ir dándoles el cierre a la sección de hoy. Un amante puede solicitar manutención del hijo. Sí. ¿Sí? También. Sí. Porque vuelvo y repito, o sea, los hijos son otra cosa. Es decir, tú como padre irresponsable que fuiste a tener un hijo fuera del matrimonio, o sea, no puedes evadir la responsabilidad que tienes con ese hijo. Y ese hijo tiene todos los derechos a las instituciones familiares, es decir, la convivencia, la recreación, la manutención, todo. Entonces, ese hijo, sí, por supuesto, una mamá, o sea, digamos, como tú dices, un amante, por supuesto que esa es otra materia. O sea, ella puede exigir todos los derechos para su hijo. Y que ahorita, ¿cómo está el tema de la manutención, del pago para ese niño fuera del matrimonio? O inclusive dentro, es lo mismo, ¿no? Es igualito. ¿Y cómo está eso de igual. porcentaje de...? Sí, bueno, tú sabes que siempre se establece, creo que es como el 30% del salario. Ay, Dios. Del salario. Pero si yo soy jubilado, Sí, doctora, por eso es que yo te iba a decir, o sea, realmente eso ahorita en el tiempo por supuesto que se ha perdido. Entonces generalmente pues uno coloca como abogado, yo siempre sugiero colocar un monto que realmente sea considerado. Claro. Porque yo tuve una oportunidad de que un papá dijo, bueno, doctora, pero colóqueme ahí que yo doy $20. O sea, como tú vas a colocar $20, o sea, el tribunal no me va a admitir una demanda de manutención por $20, por ejemplo, porque ¿para qué alcanza eso hoy en día? Claro. Entonces, generalmente se hacen acuerdos entre los padres para establecer un monto porque la ley no está actualizada en ese manutención. aspecto. No, bueno, es que no es que no esté actualizada, lo que no está actualizado son los salarios. Los salarios, claro. Que es diferente. ¿Entiendes? Porque vuelvo y repito, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en la universidad, había muchísima demanda de manutención hacia padres que trabajaban en la universidad. Ajá. Y los descuentos operaban directamente desde el tribunal.
Ok, el ¿Entiendes? salario, ¿no? Entonces sí, entonces llegaba, por ejemplo, ese papá sabía que si le tocaban, por decirte, 100 bolívares en la quincena, iba a recibir 80 o iba a recibir 70, porque los otros 30 se los daban Iban a- directamente. Ah, Sí, entonces claro, este caso se da sobre padres realmente irresponsables, Claro. porque, o sea, todo papá a motus propio. Mira, yo hice una oportunidad, un divorcio realmente siempre me marcó. Y obvio, no voy a decir los nombres por razones obvias, Claro. pero yo siempre admiré tanto a ese muchacho porque era una persona sumamente joven, pero él tenía 2 niñas con su esposa. Y yo me quedé loca, o sea, porque no se preocupe, doctora, o sea, él cubría hasta el condominio donde quedaron viviendo sus hijas. qué O sea, increíble. entiende, a motus propios, o sea, él condominio, colegio, la alimentación, todo. Él continuó cubriendo absolutamente todos los gastos de sus hijas. Y entonces, y a mí siempre, o sea, eso me llamó muchísimo la atención porque realmente a veces uno tiene que estar detrás del Sí, papá. claro. O sea, para ver, pero entonces, ¿qué es lo que usted va a dar? Claro, hay cosas que por ley son taxativas, es decir, 50 y 50. Lo que es la recreación, perdón, lo que es gastos escolares, gastos navideños, gastos médicos, o sea, siempre son 50 y 50 el porcentaje. O sea, son gastos divididos, pues. Pero aún así, o sea, ese papá decía, o sea, él cubría todo. Y ciertamente no solamente en el papel, porque yo tenía una cierta relación de amistad con ambos, tanto con él como su esposa, y siempre fue así. O sea, él siempre se ocupó de Qué bueno. de sus hijas, pues. Qué bueno. Bueno, nos tenemos que despedir a la doctora. Ya va, vamos a despedir a la doctora para ir a una pausa musical y al regreso venimos con la despedida del programa. Doctora, las redes sociales, número de teléfono, y ustedes aprovechen todo ese conocimiento que nos regaló hoy la doctora Tamaú González en La Ley y el Orden. Sí, bueno, seguimos a la orden a través de mi página de Instagram, abreviatura de abogado, Tamaud González, y a través de mi número telefónico 0412-888-0990. Estamos completamente a la orden. Asesorías personales generalmente, pero usted me hace el contacto a través del teléfono y allí nos ponemos de acuerdo. Nos vamos a despedir. Para mañana jueves tenemos la firma, el marketing deportivo, el marketing digital, para llevarle mucha información, que mañana trae mucha información para los que todavía están esperando que arranque febrero. Y cuando arranque febrero ya tiene un gentío adelante, ¿oyeron? Así que no dejes para febrero lo que puedas hacer en enero y ponte mañana en contacto con nosotros a partir de las 6:30 de la mañana con el taxímetro y vamos a tener la firma hablando del marketing digital y el marketing deportivo. Gracias a todos por estar en sintonía. Hasta mañana. Se les quiere.